Seguimos conociendo candidatos y programas en este tiempo para la entrevista. Hoy nos acompaña Carlos Manzano, que es candidato al Senado por UPyD. Muy buenas noches y bienvenido, Carlos. Buenas noches. UPyD, que se presenta a estas elecciones, ¿desde qué punto de partida, con qué aspiraciones? Bueno, nosotros partimos de las aspiraciones de que conseguiremos volver a entrar en el Congreso de los Diputados, que es de donde salimos, ¿no? Pero además tenemos ya no unas aspiraciones extras, sino que visto lo que ha sucedido en España ahora mismo, ¿no?, con los 4 grandes partidos, pues creemos que hay un hueco para UPyD, porque en un principio defendemos lo que no han defendido ellos en estos 4 meses. ¿Cuál sería ese hueco? ¿Cuáles serían esas apuestas que hace UPyD que no hacen los otros 4? Bueno, pues primero apostar por el diálogo honesto, que es el diálogo de pensar primero en los españoles y no en el partido. Que bueno, nosotros... Quizás por eso ha sucedido que hayamos salido del Congreso, ¿no? Pero bueno, como mínimo nosotros tenemos en conciencia de que hemos pensado primero en los españoles antes que en nuestro propio partido, hemos pensado en políticas para el ciudadano. Y bueno, y parece que ellos pues no opinan igual, ¿no? ¿Cómo está siendo esta campaña de UPyD, tanto aquí en Navarra como a nivel de toda España, después de precisamente lo que ocurrió en diciembre y haber salido de las instituciones? ¿Cómo se ha planteado o replanteado el partido esta campaña? Bueno, empezamos con una campaña fuerte, con mucho menos presupuesto, pero con muchísima más ilusión, y además toda la gente que sigue en UPyD piensa a futuro, ¿no? Es decir, o sea, piensa que podemos salir, o sea, no piensa en tener un puesto, piensa en decir, es que yo quiero que me representen, que estén ahí. Entonces, pues yo creo que la ilusión pues es una buena esperanza, ¿no? ¿Y qué están obteniendo por parte de los electores en los contactos que puedan estar manteniendo estos días con ellos? ¿Cuál es la respuesta que obtienen? Pues la mayoría nos dicen sobre todo sobre el tema de la corrupción, ¿no? Nos dicen, mira, qué lástima porque sois de los pocos partidos que no hay corruptos, ¿no? Habiendo tenido diputados, concejales, alcaldes, que creo que, bueno, que no es que tengamos que presumir de eso, pero visto cómo está ahora, pues es agradable que te lo digan, ¿no? Y luego otro aspecto es decir, hay mucha gente que dice, no sé si os votaré, pero oye, os estáis intentando presentar, ¿no? Porque tenemos el proyecto, ¿no? Al menos no hemos dicho, mira, se acabó, ¿no? Seguimos adelante. Después de salir de las instituciones, como decíamos el pasado mes de diciembre, ¿dónde ve factible UPyD conseguir esos escaños necesarios para regresar bien al Congreso o bien al Senado? Bueno, realmente, como somos un partido nacional que nos presentamos en toda España, pues, a ver, pensamos que por Madrid, pues, obviamente puede salir pues Gorka Maneiro, Maite Pagazaurtundúa o Fernando Savater, por ejemplo, que son 3 cabezas que se han visto mucho, ¿no?, en los medios últimamente. Pero nosotros creemos que es que en cualquier lugar de España hay posibilidad, porque dada la convulsión política que hay ahora mismo de auge de partidos, de cambio de opinión, entre decir, oye, pues mira, este ha hecho tal y no me ha gustado, y mira, que ellos hicieron aquello. Claro, o sea, no descartamos el hecho de decir, bueno, aunque Navarra podría ser complicado, ¿no?, para UPyD, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta trayectoria de 6 meses? ¿Cómo ha hecho UPyD oír su voz, no estando presente en el Congreso? Bueno, hemos hecho oír nuestra voz, ¿no?, a través de muchos medios que nos han invitado, como esta casa, por ejemplo. Hoy, bueno, y hay que recordar que Gorka Maneiro sigue siendo diputado en el Parlamento Vasco y que tenemos varios diputados en Europa, con lo cual aún tenemos voz, aunque sea en otras instituciones, ¿no? Y aunque no la tengamos en el Congreso o en el Senado, por ejemplo, pues bueno, siempre hay voz, cualquier ciudadano puede tener voz y nosotros estamos intentando llegar con esa voz. Cuando se plantearon nuevas elecciones por la falta de acuerdo para investir presidente, ¿cómo se tomó UPyD esas elecciones? ¿Qué pasó por la cabeza de los dirigentes para decir, bueno, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear esto. Por los dirigentes... Quiero decir, por el partido en general, vale. ¿Cómo se planteaba que hubiera unas nuevas elecciones en algo inédito, que es que 6 meses después se disuelvan las cámaras y vuelva a haber elecciones? Pues mira, yo escribí hace poco un artículo respecto a esto, que es que a mí me parece patético el hecho de que hayan estado 4 meses, ya no solo cobrando, sino diciendo ahora pacto con este, ahora con este, y no sale nada. Es decir, lo que han hecho es engañar realmente al ciudadano, a los españoles.
y bueno, y tener 4 meses de pre-campaña, y esa opinión no solo la tengo yo, la tiene, pues, por ejemplo, la tiene Gorka Maneiro también, y creemos que es muy cierta, porque además, si realmente en España quisiéramos investir a un presidente del gobierno, esta segunda vuelta que le llaman, no es una segunda vuelta, son unas nuevas elecciones que cuestan millones de euros, y que se hubieran solucionado si, por ejemplo, España pues, tuviera un modelo de balotaje, como en Francia, de segunda vuelta, porque esto no es segunda vuelta. ¿Cuáles van a ser, o están siendo, en esta campaña electoral, los pilares fundamentales sobre los que se está sentando el discurso de UPyD? Bueno, tenemos muy en cuenta la educación, la sanidad, la educación, la devolución de competencias al Estado por la educación, manteniendo la singularidad individual, ¿no? Y luego la sanidad igual, porque, mira, por ejemplo, yo tengo la sanidad catalana, y claro, pues a veces he tenido no excesivos problemas, pero algún que otro problema por el hecho de, claro, yo vivo en Navarra, pero sigo teniendo la sanidad allí, y entonces es un problema venir aquí con el carnet de catalán, ¿no? Siendo sanidad navarra. Luego, pues todo el aspecto social, el tema de la crisis que empezó con una desaceleración económica, luego unos brotes verdes, y bueno, unos brotes que, bueno, no sé si se están viendo del todo, ¿no? Porque ya no solo son los datos del paro y de toda la pobreza generalizada en muchas familias, ¿no? Que no tienen a nadie trabajando en la familia, sino también la cantidad de gente que no se ha recuperado de esta situación. No solo son datos, o sea, es el ciudadano en sí. ¿Y qué soluciones propone UPyD para esta salida de la crisis? Yo creo que hay algo muy importante en España, y por supuesto también a nivel aquí en Navarra también, que es que potenciar la innovación en lo que es la ciencia, potenciar la educación, o sea, llegar a un nivel educativo mayor, porque la educación en España, por desgracia, ha ido en decadencia, ¿no? Pues eso lo que provoca es que, aparte de que se creen nuevos puestos de trabajo, se profesionalice, ¿no? el empleo. Y bueno, es una de las creaciones de empleo. Luego otra cosa, el tema de las subvenciones, el tema del emprendedor. El emprendedor no hay que olvidarlo. O sea, al emprendedor lo que tenemos que lograr es ayudarlo para que construya su pyme, porque al fin y al cabo el 90 y pico % de empresas españolas son pymes, por mucho que esté Telefónica, por mucho que esté Santander o X, o sea, son pymes, y en eso es lo que se sustenta la economía española, y tenemos que fomentar que se vuelvan a crear por emprendedores. UPyD, que siempre se ha destacado por su carácter, o por poner encima de la mesa la regeneración política, de la que ahora ya prácticamente hablan ya todos los partidos. En ese aspecto, ¿seguiría UPyD bueno, abanderando muchos de esos cambios? ¿Cuáles serían sus propuestas? Bueno, con lo de la regeneración política, una de las cosas que hemos visto es que, y en el tema que a mí me incumbe, ¿no?, como candidato al Senado, lo que hemos visto en el Senado, por ejemplo, con Rita Barberá, ¿no?, que parece que sea un cementerio de elefantes. Es decir, el político, cuando ya ha acabado su trayectoria, se va ahí, hay que hacer, no, o sea, el político que va a una cámara, aparte de representar a los ciudadanos, tiene que tomar medidas. No puede ser que suceda eso, que vayas ahí y digas, corres, estoy aquí, soy aforado y viva la vida, ¿no? O sea, no. Usted, que además aboga como candidato al Senado por un cambio profundo en lo que debería ser la Cámara Alta, ¿en qué debería transformarse o cómo debería seguir siendo el Senado? Bueno, mira, lo primero es que el programa de UPyD habla de la supresión del Senado. Pero hay pues, la excepción de decir, pues primero hay que intentar hacer la reforma o aplicar lo que dice la Constitución también, ¿no?, que es de dudosa aplicación ahora mismo, ¿no? Pero la reforma que yo creo que estaría de acuerdo antes de la supresión sería el tema de la representación, ¿no?, y de la integración territorial. Es decir, si yo saliera senador por Navarra, aparte de cuidarme de los temas que incumben a todos los ciudadanos españoles, tendría que centrarme y decir, Navarra, o el senador de Ciudad Real, pues Ciudad Real, pero es una Cámara Nacional en la que se deben debatir temas que luego se puedan aplicar en Navarra, leyes leyes y directrices, ¿no?, como hace la Unión Europea, que se manden a los parlamentos autonómicos.
Y luego el Senado, para mí, una cosa que tendría que tener es el voto libre. El voto de decir, si tú estás representando a una comunidad autónoma, a una provincia o una circunscripción, ¿no? Debes tener la capacidad de decir, yo estoy representando esto, no estoy representando al partido, no voy a votar como en el Congreso, voy a votar por lo que estoy representando, que en este caso sería Navarra. ¿Qué voz llevaría de Navarra al Senado? Se suele oír mucho esa expresión de la voz de Navarra en las instituciones. ¿Cuál sería la voz de Carlos Manzano en el Senado? ¿Cómo sería que le escucharíamos decir en defensa de los intereses de Navarra? Pues mira, yo creo que Navarra, una de las cosas que necesita de forma más o menos urgente, son muchísimas leyes de medidas sociales, ¿no? Por ejemplo, el tema de todas las agresiones y la violencia de género que estamos viendo en los últimos meses, porque yo no logro comprender por qué todavía la sociedad se ha radicalizado, bueno, la sociedad entera, pero un sector de la sociedad se ha radicalizado, ¿no? Por ejemplo, las agresiones homófobas que se han dado en la Plaza del Castillo, ahí tal, pues ahí yo lo que propondría es hacer una ley contra la homofobia como la que hizo el Parlamento de Cataluña en el año 2014, en el cual se organiza que tiene una sanción muy importante y claro, es una forma de prevenir, porque el que va a hacer la agresión dice, cuidado, que aquí tengo esta ley y tal. Y claro, esa por ejemplo, y luego pues medidas a nivel económico también, ¿no? Hay que reindustrializar Navarra, por ejemplo, ¿no? Que falta un poquillo, ¿no? En los 3 días que quedan de campaña, ¿qué va a hacer UPyD? ¿Dónde le vamos a ver o dónde le vamos a escuchar? Pues en un principio, bueno, estuvimos en Olite y en Tudela, ahora estaremos en Pamplona, iremos a Barañáin también, y bueno, y finalizaremos el acto de campaña, como es tradicional, en la capital de Navarra, ¿no? En Pamplona. Pues Carlos Manzano, candidato al Senado por UPyD, le agradecemos mucho sus explicaciones esta noche aquí con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros y a todo el equipo de Navarra Televisión.